Cuando recién empezó la nueva escuela mexicana fue un desorden, pues nadie sabía cómo iba a trabajar inglés, no sabe realmente qué impacto tiene la calificación de inglés en campo formativo. En algunas escuelas dicen, no, sí le damos y es del 5%. En una escuela privada los papás ya lo esperan y te lo exigen porque ellos quieren ver que el niño realmente está aprendiendo. Y en una escuela pública sí esperan que aprenda, pero se sorprenden porque no se exige tanto y no se espera tanto de una clase que en la privada, donde un teacher no haga eso, adiós y viene uno nuevo. Hay consejos donde los directivos y los maestros tienen a los teachers sentados en un rincón y los teachers pues nada más están de oyentes, no se les toma en cuenta porque son maestros extra. Docente de inglés, formadora académica y actual responsable del área académica del Programa Nacional de Inglés en Tamaulipas. Máster en Política y Gestión Pública con más de 15 años de experiencia en el aula y en la gestión educativa. Esto la ha convertido en una voz clave en la transformación de la enseñanza del inglés en el sistema público. Maestra Lorenia Valles Canales, bienvenida al podcast. Gracias. Suena muy bonito. Gracias, Lorenia, por aceptar la invitación. Es muy bonito y es muy bueno para nosotros tenerte aquí en este episodio del podcast, en donde quiero comenzar a platicar sobre un tema que tú tienes la voz para decirnos desde tu experiencia. ¿Qué opinas de la educación del inglés desde la perspectiva en una escuela pública y en una escuela privada? ¿Qué semejanzas, qué diferencias? Tú has sido maestra en el sector público de la materia de inglés y también en el sector privado. ¿Qué diferencias hay? ¿Se enseña diferente? ¿Qué pasa en este tema, Lorena? Pues mira, la principal diferencia, y que yo creo que es lo que ocasiona que se vea muy notoria esa brecha entre lo privado y lo público, es el tiempo. Porque en una escuela privada, la escuela decide cuánto tiempo se le va a dar a la materia. En una escuela pública ya viene definido cuánto tiempo se va a dar. Entonces, en una escuela privada tú puedes dar 5 o 6 horas a la semana, o a lo mejor puedes dar 3 horas al día y estás dando 15 horas semanales. Pero en una escuela pública solo puedes dar 2.5 periodos, lo que equivale a 2 horas y media o 150 minutos a la semana. Entonces estás hablando que los niños reciben 3 clases de 50 minutos o 5 clases de media hora. Entonces realmente no se puede hacer mucho con tan poquito tiempo en una escuela pública. Pero en la escuela privada, pues con el tiempo que tú tienes, pues tú puedes diseñar el plan que tú quieres llevar, puedes exponer más a los alumnos al idioma estando ahí con tanto tiempo que estando en una escuela pública. Entonces yo creo que el tiempo es lo que marca la diferencia entre ambos, no tanto los recursos, porque realmente la escuela pública recibe mucho recurso en cuanto a materiales, materiales me refiero de que libros, a veces reciben equipos tecnológicos, cosas que la escuela privada la tiene que comprar. Y acá no, acá las reciben ellos como beneficios. Por ejemplo, las escuelas públicas que tienen inglés, ellos son a través del Programa Nacional de Inglés en preescolar y primaria. Y el programa tiene muchos beneficios para ellos, cosa que una escuela pública tiene que comprar o que tiene que conseguir. Pero por el tiempo que tú tienes en una escuela privada, es más fácil que tú gestiones muchas cosas como programas que llevan como la currícula especializada, y entonces te exigen más porque tienes más tiempo, y como tienes esa exigencia, tienes que empezar a trabajar y tienes que hacer que tus alumnos avancen. En cambio, en una escuela pública no te pueden exigir tanto porque no tienes tiempo. Yeah. Entonces la privada es más estructurada y acá tienes que ser creativo. A ver cómo le haces, tienes 2 horas, invéntate cómo vas a hacer que el alumno aprenda todo lo que tiene que aprender. ¿Cómo miras, Lorena, la otra diferencia, una que me acaba de decir, es el tiempo, la organización? Algunas escuelas privadas distribuyen a los alumnos de acuerdo a un nivel de inglés, cosa que en la escuela pública no se hace así. ¿Lo miras como ventaja, como desventaja, o pues es indiferente eso? Pues sí puede ser una ventaja de cierta forma para los alumnos, porque pueden ir avanzando conforme a su nivel, pero realmente no hace mucha diferencia.
La estructura de la escuela privada lo que tiene es que ellos pueden crear su dinámica, pueden tener su propia academia, pueden tener su equipo y ellos decidir cómo van a trabajar, viendo a lo mejor con un diagnóstico al inicio del año qué es el mejor plan para los alumnos. O sea, lo padre que ellos tienen es que pueden hacer eso, pueden decidir vamos a trabajar por niveles o vamos a darle con, por ejemplo, en las primarias, en el colegio donde yo trabajé hace mucho, teníamos, compraron un paquete de una editorial y ese paquete te los daba por niveles de acuerdo al grado de primaria, o sea, de que el paquete para primero, el paquete para segundo, y aunque sí había niños un poquito más avanzados en primero, no se veía tanto la diferencia, o sea, podían estar por niveles o podían estar así y se estaba trabajando bien. En cambio, sí, en una pública no se puede hacer eso por el tiempo, por los espacios. Las privadas cuentan con espacios especiales a veces. Tú puedes, por ejemplo, en el preescolar donde yo estaba, había 3 aulas de inglés. El aula para preescolar 1, el aula para preescolar 2 y 3, además de sus salones. Y en una escuela pública a veces no hay espacio para nada, ni siquiera hay como que un espacio para el teacher. Tienes que llegar al salón del maestro y ver cómo te acomodas. Y en lo que haces todo eso ya se te pasaron 10 minutos. En cambio en la privada pues no. Digo, en la privada puede que el maestro llegue al salón donde los alumnos están del nivel 1 o del nivel 2 o que llegues al salón y tienes tu espacio. Hay escuelas privadas que tienen 2 escritorios o que tienen más espacio para que un teacher se pueda desenvolver. En cambio, acá en la pública, pues, hazle como puedas y aunque es muy bonito y está padre, pues sí hay mucho, en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo, no hay muchas posibilidades de trabajar como uno quisiera. Entonces, no creo que sea como mucho beneficio que los puedas organizar por niveles, aunque sí, a veces puede ser como que un plus que puedes ofertar. ¿Qué estrategias utilizaste en la escuela privada que las llevaste a la escuela pública y te funcionaron? Hay, hay muchas. Por ejemplo, en la escuela privada teníamos la posibilidad de trabajar con un programa que nos dio una editorial que era digital. Entonces tú metías la USB a tu compu, podías proyectar y todo. Entonces cuando yo llegué a la pública, digo, era un programa que te iba llevando en fonética y que te iba llevando en vocabulario base para que el alumno pudiera adquirir el idioma de una manera más natural. Entonces pues era mucho repetición, muchos sonidos, que eso lo veíamos con preescolar. Entonces los niños al terminar el preescolar salían diciendo frases cortas, escribiendo, pudiendo tener entrevistas, que ese programa te llevaba a que ellos pudieran hacer eso. Entonces yo me lo llevé a una privada en cuarto de primaria, digo, a una pública en cuarto de primaria, y pues yo con mi compu y con un proyector que me prestaron, lo hacíamos, entonces pues era algo nuevo, porque los maestros de ahí, aunque tienen el pizarrón y tienen el proyector, por el tiempo no utilizan mucho esos recursos. Entonces yo llegaba, me conectaba, lo usaba y pues para los niños era como, ¿qué es esto? Es algo nuevo. Ajá. Y además como era muy guiado y era muy fluido y era de una manera natural, funcionó mucho. Entonces ya para terminar cuarto, los niños hacían sus presentaciones con frases sencillas y entre ellos se preguntaban, pero ya estaban hablando inglés, algo que no hacían regularmente. Entonces hasta ellos se emocionaban y decían, no, hombre, teacher, ¿cuándo vamos a hacer otra presentación? Y yo, bueno, luego hacemos una. Pero esa estrategia, por ejemplo, de usar cosas digitales en la clase de inglés de la escuela pública, funciona mucho. Las canciones, ver videos, también trabajé, yo soy fan de Harry Potter, entonces yo con los niños de la privada veía muchas cosas de Harry Potter con unos libros que compré. Entonces yo dije, pues si lo intento acá en la pública, muchos así como que, ¿y eso qué es? Otros de que al final de ver las películas, porque veíamos fragmentos de películas y les ponía actividades especiales que había sacado de libros de acá. Al final hasta ellos decían, no, hombre, ticha, ya le dije a mi mamá que me comprara el libro porque ya lo voy a leer. Y a veces había niños que hasta en sexto de primaria compraban el libro y lo leían en inglés. Y a veces no entendían muchas cosas, pero pues iban adquiriendo palabras y está muy padre. Los padres de familia, cuando
quieren llevar a sus hijos a una escuela, uno de los factores fuertes en tomar una decisión en qué escuela llevarlos es el inglés, sobre todo en las escuelas privadas. En las escuelas privadas es esa demanda que tienen los padres de familia. En las escuelas públicas quisiera pensar que así también es, pero creo que no lo es así. Mi pregunta va hacia lo siguiente: ¿cuál es la relación que hay entre los padres de familia y la escuela privada en temas de inglés y la escuela pública? Te pongo un ejemplo. Yo sé de algunos colegios que hacen sus exposiciones en inglés, el open house, y todos los niños hacen sus presentaciones y los padres ahí pues miran todo lo que han sembrado. ¿Hay algo similar en la escuela pública? Quisiera preguntarte eso. Mira, eso es decisión de los teachers. Yo lo hacía con mis clases. Claro que sí es un poco más complicado porque esa es una actividad que se hace en la mayoría de los colegios y los directores saben que se va a hacer, lo tienen programado, lo tienen planeado, están preparados para recibir a las personas. En una escuela pública tienes que hablar con el director y muchas veces el director tiene que hablar con el supervisor de la zona para ver si se permite que se abra la escuela y que se haga la entrada a padres de familia, porque al ser como escuelas donde hay mucha gente, porque pues en una pública el salón a veces es hasta de 30 y tantos alumnos, cuando en una privada pues a veces tienes de 15, 20, 22. Entonces al ser mucha gente pues sí tienen que ser un poco más cuidadosos y sí se necesitan muchos permisos. Pero si el teacher tiene una participación activa dentro del consejo técnico en la escuela, se relaciona con los docentes, puede hacer ese tipo de planes y el director se lo permite, puede suceder. Entonces nosotros muchas veces lo hicimos o hacíamos concursos, hacíamos eventos para que los papás fueran a ver lo que los alumnos estaban haciendo. Y también es motivante para los niños. En una escuela privada los papás ya lo esperan y te lo exigen muchas veces porque ellos quieren ver que el niño realmente esté aprendiendo. Y en una escuela pública sí esperan que aprenda, pero se sorprenden. Los papás como que se sorprenden y luego empiezan a esperar que otros teachers también lo hagan. Entonces, ahí a veces como que los teachers de la escuela pública pues tienen que empezar a trabajar en equipo o se motivan entre ellos de que cuando uno empieza a hacer esas cosas, pues el otro también le tiene que echar ganitas, porque no se exige tanto y no se espera tanto de una clase como en una privada. En la privada, donde un teacher no haga eso, adiós y viene uno nuevo, porque ya lo esperan los papás, ya lo exigen. Es una exigencia. Y acá no. Entonces, podríamos decir que un factor, no quiero decirle excusa, pero el factor es el tiempo que muchas veces el docente de la escuela pública, el maestro de inglés de escuela pública, aunque quiera hacerlo, pues el primer factor es el tiempo. El otro factor, pues la organización, el número de personas, la disposición del directivo. ¿Cómo es o cómo fue tu experiencia, Lore, en la escuela pública en términos de maestros de inglés, maestros de educación física versus maestros titulares? Parece ser que en los consejos técnicos pues toda la carga va sobre los maestros titulares, son los que levantan la mano, son los que proponen. ¿Cómo ves tú la relación que existe o el peso que tienen los maestros de inglés en el sistema público, en los consejos técnicos y en sí en una plantilla educativa? Mira, depende mucho del directivo, de cómo los incluya. Yo, gracias a Dios, tuve la experiencia en una escuela, bueno, estuve en 2 escuelas. En una escuela que es pública, pero tiene como, la directora que estaba en ese momento, que ya se retiró, cuando yo me fui, ella se retiró y dije, bueno, pero la que estaba en ese momento, ella trataba a su escuela como si fuera una escuela privada. Entonces ella exigía a los maestros, incluía a todos, esperaba que todos estuviéramos en el consejo técnico, a todos nos daba participación, a todos nos escuchaba, nos ponía a trabajar en mesas, como que si tú das clase en tercero, bueno, siéntate con los maestros de grupo de tercero y vean qué pueden hacer para que sus alumnos aprendan. Y los maestros te incluían en su clase, te apoyaban y todo. Estuve en otra
que era en otro contexto, un poco más de bajos recursos, pero el director también era muy propositivo. Entonces, él también le gustaba mucho incluir a los teachers. Ahora que estoy en el área académica, que me ha tocado visitar diferentes escuelas, hay consejos donde los directivos y los maestros tienen a los teachers sentados en un rincón y los teachers pues nada más están de oyentes porque realmente no se les invita a participar y no se les toma en cuenta porque son maestros extra. Pero hay otros, como en mi caso, que hay directivos que sí dicen, todos somos un equipo y todos vamos a trabajar. Y es donde las clases de inglés tienen mejor nivel. Ahorita quiero ir al tema docente, al tema académico, que es en la parte que te encuentras actualmente, pero no quiero salirme del tema que llevamos de la escuela pública a la escuela privada y llevar al punto algo que acabas de decir, escuela de bajos recursos, donde pues a lo mejor no hay computadoras, no hay internet y bueno, si acaso pues hay un banco para que los niños se sienten. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo afecta en el aprendizaje del inglés a los alumnos y a los docentes versus los que tienen todas las herramientas? ¿Crees que se puede enseñar un inglés de calidad a pesar de todas estas adversidades? ¿Cómo hacerle? Sí se puede, pero obviamente es mayor esfuerzo y tienes que tener mucha creatividad. O sea, tienes que trabajar, investigar, pero sí se puede, porque yo en la escuela donde yo estuve, bueno, comparando dentro de la escuela pública, las dos escuelas, la primera escuela era escuela de tiempo completo, cuando en su momento estaba el programa de tiempo completo, por lo que yo podía dar 1 hora diaria a mis alumnos en cada grupo. Entonces, para empezar, eso era un plus, porque ya tenía más tiempo. En la escuela de bajos recursos, tenía media hora diaria con mis alumnos. Entonces, en esta escuela, en la primera, donde yo tenía proyectores, donde yo podía trabajar, las clases eran más dinámicas, tenía más tiempo, podía, me esforzaba un poco menos porque yo podía realizar todas mis presentaciones y tener mis actividades en mi computadora y ya nada más llegar, proyectar, no tenía que escribir, no tenía que entregarles tantas copias o hacer tanto material, ¿no? Ya lo podíamos hacer ahí y eso lo hacía dinámico y luego pasábamos al libro y en la misma pantalla podíamos trabajar. Entonces los alumnos sí aprendían mucho, se divertían y pues estaba padre, ¿no? Porque los tenían el nivel que necesitaban tener. En la otra escuela sí me costó un poquito más, pero también se logró. O sea, claro, tener media hora, pues, llegas, te presentas, te sientas y ya pasaron 15 minutos. Y luego tienes 10 minutos para trabajar y recoge, porque hay que dejar limpio el salón para el maestro que sigue o para el maestro de grupo. Pues ya se te acabó el tiempo, ¿no? Pero cuando logras establecer rutinas con los alumnos, o sea, que el alumno ya se acostumbra a que cuando el maestro llega tiene que saludar, tiene que escribir la fecha inmediatamente, o tú tienes material dentro del aula y ya nada más llegas y lo haces más rápido. A lo mejor no cuentas con un proyector que ya te pone la fecha, pero llegas y tienes el material pegado en un espacio que el maestro te dio y ya nada más lo acomodas. Ese tipo de rutinas te va haciendo que los alumnos pues se vayan acostumbrando, que también se vaya haciendo dinámico porque ellos lo quieren hacer y aunque no es la computadora y no es el superjuego, es algo que a los niños les llama la atención porque es distinto. Entonces, el establecer rutinas dentro del aula te permite que aunque tú no tengas tanto recurso en la escuela, los alumnos puedan tener un buen nivel. A mí me ha tocado ver niños de escuelas que no tienen nada y que tienen media hora, que a veces tienen hasta mejor nivel que niños de escuelas públicas que están en mejores zonas y que están más equipadas. Porque es la manera en la que tú como maestro le impartes al niño la clase y que el niño se motive y se emocione y le guste lo que está viendo. Te he visto dar algunas clases y hay algo que me llama mucho la atención. Te voy a preguntar, ¿cuántas horas, minutos le inviertes de tiempo a una clase que das? ¿Por qué? Porque veo cuando llegas con todo recortado, ya todo listo, nada más porque no se puede, pero si pudieras a lo mejor ya estaba el pegamento nada más para ponerlo en el pizarrón. ¿Cuánto tiempo le inviertes a una clase? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo desarrollas tu creatividad detrás de escena que es tu salón de clases? Bueno, pues por lo general yo trabajo los fines de semana cuando hago material. Entonces, no sé, me dedicaba, si yo sé que
cuarto, quinto y sexto, que eran los grupos que yo daba, iban a ver temas del clima, pues bueno, yo hacía material que fuera en común, me dedicaba todo el sábado en la tarde a hacer mis dibujitos, a pintar, a indicarlos, a veces les ponía imán, a veces no, o lo que tuviera que hacer. Y ese material pues obviamente lo guardaba y ese material lo usaba en todas mis clases. Entonces yo voy haciendo material y lo voy guardando y ya ese material después lo puedo utilizar en otro año o en otra escuela o para otra clase. Pero pues todo el material que yo voy haciendo, cada sábado que yo hacía material, porque pues ahorita ya no hago, pero en ese entonces, de hecho todavía tengo cajones con flashcards y eso, y cuando voy a dar una clase de ahí las tomo y me las traigo. Sí se le invierte, sobre todo también estamos hablando de lo económico, Sí. porque tienes que ir a comprar cosas, pero son cosas que vas a hacer una inversión este año, pero te van a servir por 4 o 5 años, porque aunque sea un dibujo muy feo, pero al niño le gusta y lo ve y se emociona. Entonces, yo le invertía, no sé, 3, 4 horas del sábado para hacer mi material y ahí se quedaba. Y ya después, pues ya era más fácil porque yo decía, ay, vamos a hablar de la ropa. Entonces iba y buscaba qué tenía de la ropa. Si me faltaba, pues lo hacía. Pero si no, pues ya con lo que traía, con eso podíamos jugar. Porque por lo general, aunque sí, yo sé que los niños tienen diferentes tipos de aprendizajes y que estilos de aprendizajes y que les gustan diferentes cosas, muchos tienen lo mismo en común. A todos les gusta jugar y a todos les llama la atención los monitos y que tenga como que colores atractivos. Entonces, si tú haces un material así, la mayoría de los alumnos va a querer trabajar. ¿Nunca te has topado con un alumno como yo que dice, ay, yo no quiero estar jugando? Y es, ¿cómo le haces con ese tipo de alumnos que al principio no quieren y luego cómo le haces para jalar su atención? Bueno, cuando no quieren, yo tampoco los obligo, porque pues derechos humanos. No, o sea, no los puedes obligar, porque si tú obligas a un alumno a hacer algo que no quiere, yo siempre me he quedado con la frase de una maestra que yo vi en una plática de TED Talk, que se llamaba la maestra Rita Pearson, y ella siempre decía que el alumno va a aprender del maestro que le cae bien, de un maestro que le agrada. O sea, si tú obligas a un alumno desde un principio y te pones muy intenso y le caes mal, es muy difícil que él cambie su perspectiva de ti. O sea, va a tardar mucho. Entonces yo al inicio lo que yo siempre hago es, sí llego un poquito estricta, pero también llego buena onda y muy arreglada, porque a los alumnos les gusta ver a una persona presentable al frente. Yo pensé que no, o sea, yo pensaba que eso no importaba, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que sí. Entonces mi primer semana es así siempre. Se identifica quiénes son los alumnos que son líderes de grupo, quiénes son los más apáticos, a quienes les cuesta trabajar y quiénes son muy inteligentes. Entonces tú los empiezas a identificar con las actividades que haces y todo. La primera semana yo nunca obligo a nadie a trabajar. Si me entregas el trabajo, qué bueno, si no, es tu problema, ¿verdad? Ya tú sabes. Y entonces cuando ya empezamos a hacer las dinámicas, que todos empiezan a integrar, esos que no quieren trabajar, les digo, bueno, nada más siéntate allá y no me molestes. Entonces están viendo que todos se están divirtiendo, que estamos trabajando y poco a poco se empiezan como que a ver. O a veces les digo, ¿me quieres ayudar en algo o te quieres quedar ahí? No, aquí me quedo. Bueno, pues agarra un libro o ponte a hacer algo o a lo mejor haz tarea de otra materia que te falta. Ah, bueno. Pero entonces el hecho de que no los estés obligando y que estés así como de, ¿por qué no me está regañando? O ¿por qué no, o sea, ¿por qué no me está dando algo que hacer? Les causa curiosidad y entonces se empiezan a acercar y empiezan a ver qué están haciendo y ver que sus compañeros se llevan bien contigo y que les gusta que tú vengas y entonces poco a poco se van. Bueno, teacher, yo te ayudo a repartir. Bueno, ten, repártelos, ándale. Y así, poco a poco, en todas las clases me ha pasado lo mismo y siempre me ha funcionado. Poco a poco ellos vienen y se van metiendo hasta que ya de repente los ves ahí bien emocionados jugando. Y dices, Nunca, bueno. nunca te he visto enojada, Lore, y no quiero verte enojada. Pero, ¿algún alumno te ha hecho enojar? ¿Algún Sí. padre de familia? ¿Algún directivo? ¿Cómo le haces? Porque conocemos tu sonrisa, los niños vienen hacia ti, pero hay momentos en donde nos sacan de nuestras casillas, como decimos aquí en México. ¿Cómo eres? ¿Cómo te presentas ante esa situación, Lore? Platícanos un poquito. No queremos vernos, platícanos. Sí, fíjate que, digo, sí he tenido obviamente alumnos que de plano sí son muy difíciles
Y a mí por lo general no me gusta enojarme, pero cuando me enojo sale el carácter de mi papá, ¿verdad? Ok. Y la primera vez que me pasó fue en un grupo de la escuela donde estuve, en La Leona. Este, yo llegué, yo me llevaba muy bien con los niños, pero entonces los niños eran de quinto y ellos como que teníamos un día que íbamos, La Leona tiene un laboratorio de inglés que está equipado con computadoras y tiene bibliotecas, porque ese fue de un programa que hubo que tuvieron presupuesto y decidieron utilizarlo para eso. Entonces, un día a la semana yo los llevaba al laboratorio. Y yo me llevaba muy bien con los alumnos. De hecho, se cuenta, todos los maestros de quinto eran hombres. Entonces los alumnos pues eran bien portados, porque los maestros eran muy estrictos y pues los veías y tenían cara de enojones, entonces nadie como que... Y llegaba yo y pues era como el relax, nos llevábamos bien. Y un día me los llevé a trabajar al laboratorio y estaban sin hacerme caso, súper chiflados, y pues yo siempre estoy sonriendo con ellos, o de repente ya me pongo seria y se calman, pero esa vez ni la seriedad, nada. Entonces pues hace cuenta que me levanto muy seria y les grité, y todos voltearon así como que ¿qué pasó? Y ya ellos se quedaron así, entonces dice, teacher, ¿por qué está gritando? Y no les volví a hablar en toda la clase. Me senté, me puse bien seria, estaba trabajando y veían y los ignoraban y me hablaban. Y yo sé que no es la mejor manera, no lo recomiendo, pero de ahí en adelante nunca más, o sea, en el momento en el que ellos veían que yo dejaba de sonreír, iban y se sentaban. Porque me decían, teacher, es que no me gusta verte así. Y yo, pues no te portes así. O sea, si tú te portas así conmigo, yo también voy a ser así contigo. No, pues nunca más. Lore, estudiaste en una normal, Ajá. la licenciatura en educación, en la lengua de inglés, ¿verdad? En la escuela pues nos enseñan algunas estrategias y sobre la práctica pues las vamos a lo mejor mejorando o aprendiendo otras cosas. Tu forma de dar las clases es una suma de teoría con práctica, algún maestro que te haya inspirado, copias algunas estrategias, las mejoras de otros maestros. ¿Cómo has formado tu modelo de enseñanza? Híjole. Pues yo empecé a dar clases cuando tenía 16 años. Yo Órale. estudiaba en Libero, en el Instituto Iberoamericano de Idiomas. Empecé a estudiar y unas vacaciones tuve ahí un campamento, no me acuerdo que eran cursos de verano, y tomé el curso, me llevé muy bien con muchos de mis compañeros, hicimos mucha unidad. Luego yo me voy de vacaciones. Regreso y me comunico con una compañera y me dice, oye, ¿qué crees? Estoy dando clases aquí en el Ibero y les hacen falta teachers, ¿no te interesa? Y le digo, pero pues estoy chiquita, ¿no? Y dice, no, pero a lo mejor para los de kinder. Pues dije, ¿qué puede pasar? Entonces fui, pues yo estaba en la prepa, yo no sabía ni qué onda, llegué, hice el examen de inglés, pues medio lo pasé porque la verdad tampoco tenía como que el nivel súper alto en ese momento. Y pues me dieron preescolar y pues yo no sabía dar clases. Entonces la directora de Libero, pues ella tenía unos videos donde te enseñaba cómo dar clases de inglés Ok. y tenías que tomar ese entrenamiento para poder dar clases. Entonces a mí me dan el grupo, pero también me dan el entrenamiento y me llevan a observar a otros maestros para que yo aprendiera un poquito de cómo se daba una clase. Y la verdad es que nunca he visto, honestamente, no es porque yo haya empezado ahí ni nada, pero nunca he visto unos videos tan buenos como los que ellos hicieron. Y eran videos muy viejos y yo me acuerdo que los querían renovar y todo, pero la pasión que la directora mostraba en esos videos hacía que tú quisieras dar clases. Y te enseñaba cosas que no te enseñan en la normal. Por ejemplo, en la normal te dicen las metodologías. Te dicen, existe la metodología del aprendizaje a través del juego, de el aprendizaje basado en proyectos, y te enseñan lo que es, pero no te dicen cómo se hace. Y acá nunca te dijeron, esta metodología o esto que estamos haciendo Se se llama llama así. así, pero te decían, los niños aprenden porque les gusta jugar y puedes hacer este tipo de juegos. Y te ponía la maestra con los otros teachers, que así grabaron los videos, cómo se hacía un juego. Y luego te decía una lista de juegos que podías hacer.
Y entonces al tú ir a ver a los otros maestros que ya habían visto esos videos y que ya tenían trabajando, ver cómo hacían las actividades, pues ya ibas aprendiendo. Entonces, yo, por ejemplo, yo quería estudiar ciencias políticas de la educación, pero al empezar a trabajar ahí y al ver cómo la maestra enseñaba, pues yo me enamoré y yo dije, no, mejor quiero ser maestra. Entonces me salí de la universidad donde yo me había inscrito, Ok. me quedé aquí en la normal y ya con lo que me enseñaron en la normal, más lo que yo había aprendido en el Ibero, pues ya creé mi propio estilo de enseñar. ¿Qué características crees que debe de tener un maestro para dejar huella? O sea, no solamente enseñar un idioma extranjero como es el inglés. Ujú. ¿Qué ingredientes crees que un maestro tiene que tener para pasar por encima de lo teórico? Como decías ahorita, cuando me estás platicando de los videos, puedo ver en tus ojos y cuando volteas para acá como si lo estuvieras recordando, viendo nuevamente. Sí. ¿Cómo le hace un maestro para que un alumno pueda voltear su mirada y recordar a su maestro más allá de todos los contenidos que ha enseñado? ¿Qué maestros te acuerdas tú y por qué te acuerdas de ellos? No, pues yo me acuerdo de todos mis maestros. ¿Ah, sí? Sí, este, pero por ejemplo, hay maestros como el profe Hugo de computación, de cuando yo estaba en la prepa, que era un maestro súper serio, era un maestro que era, tú llegabas, él te explicaba, te ponía las instrucciones, o sea, realmente no tenía mucho como contacto contigo, pero era un maestro que su esencia inspiraba paz, y cuando tenías un problema, a pesar de que hubiera miles de maestros, podías ir con el profe Hugo y él solamente te iba a escuchar y a lo mejor te daba un consejo o a lo mejor nada más te decía, ah, bueno, váyase. Pero tú ya sentías que me escuchó y estuvo ahí para mí. Entonces, es un maestro que realmente no, pues no hablaba mucho, era serio, estricto, no demostraba mucho, enseñaba bien, pero más que la enseñanza, sabías que podías sentarte con él y platicarle algo, que a lo mejor no podías platicar con otras personas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de él por eso, porque yo a veces llegaba llorando me peleé con una amiga en la secundaria o algo, Sí. y llegaba y él nomás me decía, ah, bueno, ujú, y luego, ujú, ah, bueno, vayas a trabajar, ah, bueno. Pero ya, o sea, él me escuchó, no me juzgó, no nada, y estuvo ahí. De él me acuerdo mucho. ¿Crees que los maestros de inglés de escuela pública, quiero hablar precisamente porque uno de los factores que acabamos de platicar es el factor tiempo? Ujú. ¿Crees que los maestros de inglés eh, puedan tener esa relación con los alumnos? Porque pienso yo que es difícil, porque estás en un salón 50 minutos y te pasas a otro salón y te pasas a otro salón y si acaso en el recreo pues lo que quieres es Descansar. almorzar, descansar. Yo admiro y respeto mucho a los maestros de inglés porque uno como maestro titular de grupo, tu hora de descanso es cuando va el maestro de inglés. Y voy a confesarlo, nos molesta mucho cuando el maestro de inglés no va o el maestro de educación física, porque es ese momento en que te puedes salir del aula, arreglar otras cosas, ir a la dirección, a temas administrativos, revisar ese espacio, te sales, no escuchas el murmullo de los niños, etcétera, y estás trabajando. Pero un maestro de educación física o de inglés, que su jornada a veces empieza de 8 hasta la 1, 50 minutos en una, 50, da el tiempo para hacer este tipo de relaciones con los alumnos. Yo creo que es más difícil establecer y dejar una huella o cómo hacerle, Lore. Pues mira, yo hasta iba a los partidos de mis alumnos en las tardes. Así de que sí se puede. Y algo que tiene, o una característica del maestro de inglés, sobre todo, no sé por qué, pero la mayoría son muy cariñosos o muy amistosos. Siempre, o sea, tú ves los encuentros y todos los teachers no se conocen porque son de diferentes partes del estado, pero ya están que platicando, que compartiendo. No sé por qué, pero como que es una característica que todos los maestros de inglés tienen, que son como, pues no sé, se abren, o sea, Sí. son fáciles de tratar, tienen como sangre liviana. Es muy raro encontrar a un teacher que no.
Y además, como es una persona externa que llega al salón, pues y es algo diferente porque por lo general los maestros de inglés usan que la canción, que el jueguito, que vamos a repetir, que vamos a pintar, pues es algo que saca al niño de la rutina o que lo despeja. Entonces el niño está más receptivo a un maestro de inglés y a uno de educación física muchas veces, aunque sí pasa más tiempo con el de grupo y se encariña, pero son más receptivos a los maestros de artes, de inglés, de educación física, porque se divierten, porque es un momento como, ay, ya voy a dejar de ver matemáticas y voy a jugar. Entonces, bueno, yo por ejemplo pienso que para que un niño o tú dejes huella en un niño, tú tienes que tener amor por las personas, no por lo que haces. O sea, sí te tiene que gustar lo que haces, tienes que tener pasión, vocación, pero tú tienes que tener amor por las personas, porque al tú amar a las personas, entiendes que hay días en los que no van a estar contentos, que van a traer situaciones y que a lo mejor no, o sea, en este día, si tú lo logras ver, o sea, cuando tú amas a una persona, tú identificas si se siente triste, si se siente feliz, aunque no lo conozcas por cómo se ve. Entonces, tú puedes llegar al salón y ver que un niño a lo mejor está más serio. Todos los días ese niño anda parado y ese día lo viste serio. Das tu clase, explicas, pones a trabajar a los niños y vas y te acercas a ese niño y tratas de platicar con él o al menos darle una palmadita o decirle de que, no sé, ¿quieres ir al baño? O si no tienes ganas de trabajar hoy, no te preocupes. Y ese tipo de cositas pues hace que los niños vayan haciendo lazos contigo. Y al ver los demás niños que alguien hizo como esa conexión, entonces ellos empiezan a decir, con ella puedo platicar, porque él lo hace. O con este teacher puedo, no sé, ir a darle un abrazo y me va a abrazar. Muchas veces los niños necesitan un abrazo y no saben con quién hacerlo y van con el maestro de inglés, porque es el que les da esa confianza o tiene esa empatía con ellos. Y creo que también, y lo dijiste, pero quiero puntualizarlo y enfatizarlo, verlo como una ventaja, el hecho de que es como una visita. Una vez un supervisor me decía, es que mantener el orden con los niños es muy fácil. Y decía, van a ver. Y se fue. Y se pasó al aula, y, buenos días, y todos, buenos días, ¿cómo están? Y todos los niños atentos, y yo le dije, sí, efectivamente los niños están atentos, es muy fácil porque lo acaban de ver, es un extraño, es alguien nuevo, entonces está rompiendo la rutina, y al romper una rutina la atención de los demás está, pero uno que es docente de 8 a 1 y estamos siempre con una rutina, aunque digamos que el maestro es innovador y lo que sea, el hecho de ir de 8 a 1 ya se convierte en una rutina. Y el maestro de educación física, el maestro de inglés, creo que tiene la oportunidad de romper esa rutina y jalar luego la atención de los niños. No es que los envidie, pero sí es una ventaja. Sí, porque el niño no te ve todo el día. O sea, es como cuando estás con tus papás, o sea, tus papás los ves todo el día y a veces es como que ya no te quiero ver. Pero en cambio ves, por ejemplo, a mí me pasó en un partido, ¿no? O sea, los papás de los niños, de este niño en específico, el que me invitó a ver su partido, todos los días estaban los papás en los partidos. Y era como que, sí, vino mi papá. Pero el ver que llegó el teacher fue como de, vino la teacher. Sí. Y era como, es alguien nuevo. Y decía la mamá, pero si yo siempre vengo. Y dice, ay mamá, pero es que la teacher es la primera vez que viene. Y entonces creo que es lo mismo en el aula, ¿no? O sea, al maestro de grupo lo ven todo el día, todos los días. Y al teacher, al de artes, al de educación física lo ven 1, 2, a veces 3 veces a la semana. Y es como de, puedo jugar, puedo salir al baño, me puedo parar, puedo hacer otra cosa. Dejemos un momento el gis, el pintarrón, los dibujos, vamos a guardarlos un tantito y vámonos ahora a la parte administrativa. Dejaste el grupo y te vas a la coordinación. Bueno, déjame aquí leerlo. Eres responsable del área académica del Programa Nacional de Inglés PRONI aquí en Tamaulipas. Dejas todo lo que acabamos de platicar y te vas al área administrativa detrás de un escritorio a hacer ¿qué? Platícanos qué es PRONI, qué es este programa, qué haces, cuáles son tus funciones.
Platícanos a grandes rasgos. Bueno, pues el Programa Nacional de Inglés es el responsable de llevar las clases de inglés a toda la educación básica, que es preescolar, primaria y, si es posible, secundaria. Aquí en Tamaulipas es preescolar y primaria, ya que secundaria, como el inglés ya existía en secundaria antes de que iniciara el PRONI, aquí el nivel de secundaria ya tenía su propia academia, ya tenía sus supervisiones, todo de inglés, por lo tanto nosotros ya no pudimos entrar a secundarias, entonces solo nos quedamos preescolar y primaria. El PRONI se encarga de dar el recurso al Estado para que el Estado pueda llevar asesores de inglés a las primarias, a los preescolares, pueda dotarlos con materiales como libros para que ellos puedan trabajar, libros de texto en inglés, pueda dotarlos de materiales complementarios, ya sea kits de jueguitos o pósters, o a lo mejor puede ser, algún otro libro que les pueda ayudar al niño, como aquellas escuelas, a lo mejor las unitarias o las que están en lugares de difícil acceso, no les puedes llevar un teacher, pero les puedes dotar de recursos que son fáciles para que el maestro que está ahí en esa escuela les pueda dar un poquito de inglés. Entonces, el PRONI se encarga de todo eso. Y es un programa que te da le da el presupuesto al Estado, pero también te dice, lo puedes gastar en esto, esto, esto y esto. Y parte de lo que se hace en el área académica es que con el recurso que te da el PRONI, pues tú tienes que capacitar a los maestros para que ellos puedan tener lo que se necesita, las herramientas necesarias para ir a dar una clase de tan poquito tiempo en una primaria. Los preparas también en el idioma. Si tienen un nivel bajito, el área académica se encarga de gestionar capacitaciones, gestionar cursos para que ellos puedan subir su nivel. Se encarga de gestionar certificaciones para que el maestro tenga una certificación. Cuando el programa de inglés inició en Tamaulipas, como era un programa piloto y no existían tantos teachers, se invitó a todas las personas que supieran inglés a trabajar. Y ellos los empezaron a capacitar y les empezaron a dar certificaciones. Entonces, muchos de los maestros que iniciaron en su momento no tienen una licenciatura en educación, a lo mejor son contadores o estudiaron arquitectura o son abogados, pero a través del PRONI se les ha ido dando cursos, se les ha ido dando diplomados, se les certifica a nivel internacional en metodología de la enseñanza, en idioma, para que, no tuviste tu formación, pero ya te estoy preparando y puedes ir a dar la clase. Entonces, el PRONI se encarga de eso. Y nosotros, como área académica, tenemos que gestionar ese tipo de acciones, además de acciones para los alumnos, como los concursos de deletreo, también certificaciones para los alumnos, porque el PRONI te marca que tienen que tener cierto nivel, entonces pues tienes que demostrar que el presupuesto que se te está dando tiene resultados, entonces pues lo certificas para demostrar que el alumno está avanzando o se está cumpliendo con lo que ellos te están pidiendo. Entonces ya como administrativo, pues ya no estás frente al grupo, pero ahora estás tratando de hacer cosas para que el nivel de todas las escuelas pueda aumentar y que los niños puedan tener unas clases de calidad. Es muy diferente porque es algo, pues ya no es práctico, sino que es más como en papel, en teoría, porque acá nosotros tenemos que planear todo lo que se espera en un año, pero pues muchas veces la burocracia o los procesos burocráticos son muy tardados, tu planeación se mueve, a veces tú esperas que la certificación o tienes unas expectativas de lo que tú le vas a proporcionar a tus maestros y al final el proveedor que se te asignó pues tiene otra visión y pues es como que muy complicado, pero al final se logra que el beneficio se llegue a lo que debe de ser, que es el aula. Entonces, sin PRONI Tamaulipas, por ejemplo, su principal criterio o lo que en Tamaulipas se toma es la cobertura. Tamaulipas es el segundo estado con más escuelas de nivel que tienen inglés en las primarias. Hay estados que ellos dicen, no, pues yo nada más voy a trabajar con 50 escuelas. Tamaulipas tiene 2,700 escuelas entre preescolar y primaria con teachers. Tiene 1,900 teachers en todo el estado.
Claro que un teacher puede cubrirte a veces hasta Sí. 5 o 6 escuelas, ¿no? También por eso a veces los directivos no entienden la dinámica de que es que ¿por qué no puedes venir? No, pues es que me tengo que ir a la otra escuela. Pero Tamaulipas trabaja mucho en la cobertura, porque lo que se espera es que más niños tengan el beneficio. Hay estados que reciben menos recurso porque en su estado las escuelas dicen, no, pues yo no quiero inglés y entonces no se les da la clase de inglés. Ok. Por eso inglés no está en la boleta oficial, porque es una elección, tú puedes decidir si quieres el beneficio o no. Aquí en Tamaulipas, uno de los beneficios de Tamaulipas que se logró en su momento es que los teachers hayan sido basificados, porque entonces la clase de inglés ya es casi obligatoria, porque ya el teacher pues ya tiene horas de inglés, entonces tiene que cubrir esas horas en las escuelas. Cuando no estaban basificados, que solo era por contrato, si la escuela decía, pues yo no quiero inglés, Ok. entonces, pues bueno, pues ya no te damos inglés y quitabas al teacher y ya el teacher pues ya no era teacher. Entonces, gracias a eso también la cobertura se ha mantenido un poco en Tamaulipas. De hecho, somos el estado que tiene más teachers. O bueno, al menos cuando vamos a las reuniones creo que sí somos el que tiene más teachers. O el segundo que tiene más teachers y el primero que tiene más escuelas. Hay veces que estamos platicando y dice cualquier otro estado de que no, hombre, batallamos un chorro para para hacer el diagnóstico de los alumnos. Fueron 25 escuelas y yo volteo y les digo, oigan, a nosotros nos tocaron 100 escuelas, no manchen. O sea, nada más para el Sí. diagnóstico, ¿no? Porque era el 10% de tu población. Ok. Entonces, acá en Tamaulipas, el área académica pues tiene que asegurarse de que los 2.700 escuelas reciban material, las 2.700 escuelas tengan teacher, a todos los 1.900 teachers se les dé una certificación del idioma, se les dé una certificación en metodología de la enseñanza, que las tengan vigentes, que los niños de sexto de primaria reciban certificaciones, no siempre las mismas escuelas, tienes que ir buscando que los directores también quieran participar, tienes que buscar en secundaria, a pesar de que nosotros no trabajamos secundaria, tenemos que darle beneficios a las secundarias. Entonces tienes que buscar que haya secundarias que quieran participar en certificaciones para niños, para teachers, porque no siempre quieren. Entonces ya como administrativo, pues ya es muy diferente. Wow, muchas cosas que desconocía, que no sabía, y que aunque estemos en el aula, no nos enteramos. Por ejemplo, cuando estamos en el aula y no va el maestro de inglés, que tiene reunión, tiene capacitación, uno como maestro se molesta por lo que Sí. ya había comentado. A veces en los CETES no pueden estar porque tienen que estar en otra escuela que tiene mayor carga horaria. Luego, hay una reunión para algún evento y no le toca en ese día al maestro de inglés porque está en otras escuelas. Entonces es una administración, es un mover, es un quitar muy, muy grande, muy impresionante. Me llamó la atención y quiero hacerte esta pregunta técnica, numérica. Me decías que muchos maestros de inglés no son licenciados en la lengua extranjera, en inglés, que son de diferentes profesiones y que los capacitan. Un porcentaje más o menos de cuántos son maestros de formación y cuántos no son maestros de formación, ¿tendrás el dato? Son de maestros de formación, hay como el 60%. 60%. Sí, los otros que son, porque además cuando se hizo aumentó, era menos, aumentó porque cuando se hizo la basificación se les dio la oportunidad de tomar una licenciatura en educación para que su perfil fuera más afín a lo que se pedía en las reglas de operación del PRONI. Entonces, de ser como un 30%, subió como a un 60%, pero aún así tenemos el 40% de los que iniciaron en un momento, que todavía están con nosotros, que tienen otra formación. Dices que somos el segundo lugar en la nación, el estado de Tamaulipas. ¿En qué término? En cobertura. En cobertura. ¿Qué porcentaje tenemos de cobertura en Tamaulipas? ¿Cuánto nos falta? En primarias tenemos el 92%. O sea, 92% de todas las primarias tienen teacher. En preescolar creo que es el 85%. Wow. Sí. Es un porcentaje muy, muy, muy digno. Digo, para nosotros, que fue
Yo me acuerdo más o menos cuando yo estaba en sexto de primaria, en el 96, no, en el 2002 más o menos, iniciaba el programa de inglés y los que tenían maestro de inglés pues eran las escuelas más peleadas porque había Sí. inglés. Entonces ahorita podemos decir que estamos avanzando en ese punto. Quiero llevar y quiero saber cómo está el tema de la nueva escuela mexicana en relación con el inglés. ¿Están separadas? ¿Están unidas? ¿Cómo son los programas? ¿En qué se basan para decir son estos contenidos? ¿Cómo está el tema? ¿Por qué? Porque se evalúa en el área de lenguajes. Sí. Entonces, ese porcentaje de la materia de inglés que no aparece en la boleta como inglés, sino que se suma y se promedia con el de lenguajes, pues juega un papel muy importante en el tema de evaluación. ¿Qué correlación hay en el tema de la Sí. escuela, nueva escuela mexicana? Bueno, ahí lo único que sí hemos batallado con eso es que el porcentaje que se le da a inglés no está estandarizado. Ajá. Cada escuela decide el porcentaje. Entonces ahí sí es como muchas veces el maestro no sabe realmente qué impacto tiene la calificación de inglés en el campo formativo, porque en algunas escuelas dicen, no, sí, sí le damos y es el 5%. Hay otras escuelas que te dan el 20%. Entonces, al inicio, cuando recién empezó lo de la escuela, lo de la nueva escuela mexicana, fue un desorden, porque pues nadie sabía cómo iba a trabajar inglés, porque realmente los contenidos de inglés, en ese momento, los libros de texto de inglés no era como en las otras materias. En las otras materias, si tú te vas de Reynosa a Tampico, llevabas el mismo libro de inglés, de español, Ujú. o llevabas el mismo libro de matemáticas. Aquí, en inglés, si tú te cambiabas de una escuela a otra, ya era otro libro. Entonces, el PRONI en ese entonces manejaba 15 editoriales. Entonces, muchas veces en Reynosa llevaban, no sé, un libro que se llamaba Sunshine en quinto de primaria. Pero si el niño se mudaba a Tampico, en Tampico llevaban otro libro que tenía otros contenidos. Entonces era muy complicado trabajar la nueva escuela mexicana cuando se tenía esa variedad de libros. Entonces lo que se hizo fue trabajar en contenidos genéricos que nosotros como coordinación, con la experiencia, sacábamos de los libros. De este libro estos temas pueden funcionar, de estos temas, y se hicieron cuadernillos de trabajo en la coordinación de inglés Okay. que con temas y proyectos que pudieran ser como herramientas para que el teacher pudiera adecuarlos a los temas de los maestros y se pudiera trabajar al final el proyecto final junto con el maestro de grupo. Fue un poco complicado porque al inicio los libros solamente eran digitales, después a través del PRONI se pudieron imprimir para ciertos grados y después PRONI ya como programa sacó siempre se me olvida el nombre, la propuesta curricular que ya tiene los contenidos establecidos para las fases. Entonces ya a través de esa propuesta ya es más fácil poder trabajar. Y luego sacó libros de texto estandarizados para que ahora sí todos llevaran el mismo libro en todo el país y se pudiera trabajar los mismos proyectos que vienen en los libros de español y en los libros de artes que se pudieran trabajar en inglés. Los libros de PRONI tienen actividades de artes, tienen actividades en lenguas indígenas, tienen actividades en español y también las tienen en inglés. Entonces el libro pues trae como que una mezcla de todo, pero es para la clase de inglés. Entonces se dieron talleres para que los maestros pudieran entender cómo funcionaba la escuela mexicana, cómo poder adecuarse nuestros contenidos a los programas o a los trabajos que estaban haciendo los maestros de grupo y que el niño como quiera pudiera aprender lo que necesitaba aprender. Se tuvo que hablar con los teachers y decirles, hay que ser flexibles, o sea, si tú ya tienes un orden de que en tu unidad el maestro de grupo está viendo en español los carteles y tú tienes ese tema, pero en la unidad 9 no importa, o sea, no tienes que seguir el orden de las unidades, tuvo que haber ahí una adaptabilidad de los maestros para que también salir los teachers de su zona de confort y decir, no me voy a ir en el mismo orden, tengo que trabajar de la mano con el maestro de grupo. Pero ya cada vez se va avanzando más en cuanto a los materiales que existen en inglés, adaptados a la nueva escuela mexicana, siguiendo el diseño curricular. Y pues además aquí Tamaulipas algo que tiene es que está haciendo sus propios materiales contextualizados al estado.
Entonces, pues es mucho más sencillo. Hablando en el tema de evaluación, me gustaría conocer cuáles son los objetivos o la visión del programa de PRONI a nivel estado. Si bien creo que uno es a nivel de cobertura, seguramente ha de ser una de las visiones, y si estoy en lo incorrecto podrías decírmelo, pero en el tema académico, tanto de docentes como de alumnos, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el enfoque? ¿Hacia dónde le apunta el Estado en el tema de inglés, específicamente en los niños, que es los que interesa? Sí, que lo interesa. El objetivo principal es que cuando el niño termine la educación básica pueda tener conversaciones o pueda tener momentos en los que pueda utilizar el idioma para comunicarse, ya sea porque quiere platicar, porque se quiere divertir o porque lo necesita, porque necesita pedir algo o porque está en otro país, y que el niño pueda por lo menos decir o pedir lo más básico. Nuestro objetivo es que cuando el niño termine la primaria salga con un nivel A2, que en inglés tenemos los niveles con letras, entonces que salga con un A2 y al terminar la secundaria con un B1. Okay. En el A2 se espera que el niño entienda frases sencillas, pueda decir frases sencillas, pueda tener conversaciones cortas, se pueda presentar, pueda pedir cosas básicas como preguntar dónde está el baño, pedir alguna indicación. Entonces, lo que se trabaja, como nosotros no llevamos secundaria, pues ya nosotros llegamos hasta que tratar de que el niño alcance el A2. A2. A2, sí. Sí, entonces ya que para lograr eso, lo que hacemos es, bueno, primero capacitar al maestro para que él pueda saber cómo hacer que el niño hable dentro de la clase. Porque como es muy poco el tiempo, muchas veces te guías más en escribir, en hacer dibujitos. Entonces tenemos que darles las capacitaciones para que ellos mismos adquieran esas habilidades y las puedan reproducir en los alumnos. Entonces, con los asesores, el objetivo es que ellos estén completamente preparados, que tengan cursos, que tengan talleres, que tengan áreas donde ellos puedan compartir experiencias para que adquieran lo más que puedan de herramientas y de habilidades para llevarlo al grupo. Y en el aula es que los niños desde preescolar hasta llegar a sexto puedan lograr todo eso, o sea, lo que se espera de un A2, lo puedan lograr con sus clases de inglés y que además pues tengan la motivación de saber que el inglés les va a ayudar no nada más a conseguir un trabajo, sino a conocer otras culturas, a tener amistades o tener experiencias culturales en otros países que les van a ayudar a comprender mejor lo que es la vida en general, ¿no? Entonces se espera que el niño quiera aprender inglés, alcance el nivel y que el asesor tenga todas las habilidades y todas las herramientas para llevar al niño durante ese proceso. ¿El padre de familia puede llevar a su hijo a algún lugar del estado, alguna dependencia donde se le puede evaluar, certificar, se le puede entregar un certificado de su nivel? En caso de ser necesario, ¿existe esta posibilidad o cuál es el proceso, Lore? Sí, bueno, PRONI, ellos en PRONI existe el beneficio de las certificaciones para alumnos. No hay, por el presupuesto, pues no se alcanza a certificar a todos, pero sí se invita de que este año se van a certificar en esta zona, el próximo año en esta zona, y se pueden invitar. Pero además, por ejemplo, aquí en Victoria está la delegación de la SEP, y ahí están las oficinas del CENI. El CENI es una certificación para saber tu nivel de inglés, y el CENI tiene su propia evaluación. No estoy muy segura si está diseñada para los diferentes niveles de preescolar, primaria, pero sé que para sexto sí. Okay. Ellos tienen una evaluación de nivel de inglés que ellos te pueden hacer y te certifican. Dicen, este es tu nivel de inglés, y es válido a nivel nacional y es con validez de la Secretaría de Educación Pública. Me llamó la atención ahorita que decías de crear comunidad, conocer de otras culturas, etcétera. Ahorita en lo particular a mi hija le sucedió algo, es un tema
sabido por todos, están regresando muchas personas de Estados Unidos, están llegando aquí a nosotros a Tamaulipas por ser frontera y no hablan el español, hablan solamente el inglés. Entonces mi hija empieza a comunicarse como ellos pueden y entonces lo llevo a la escuela, que seguramente es algo que ya está sucediendo. El programa de inglés está tomando acciones para ayudar a los maestros con los niños migrantes. Es algo propio del maestro de inglés. ¿Cómo apoyan al maestro titular? ¿Hay alguna estrategia que estén tomando en cuenta, Lore? Aún no sé. El programa de inglés como tal no lo ha establecido, pero existe el PROVEM, que es el programa de educación migrante. Okay. Entonces, el PROVEM sí tiene acciones que ayudan a los maestros. Al principio solamente tenía como intercambios para que el maestro se fuera a otro país y pudiera vivir la experiencia de estar. Es un programa diferente al tuyo. Sí, es distinto. Pero están relacionados porque nuestros teachers son los que participan en el PROVEM. Entonces, el PROVEM sí te capacita para estar en otro país y saber cómo trabajar con niños que no te hablan el español o con niños que viven en otro país que solo hablan español y tienes que enseñarles cómo pueden ellos comunicarse con los niños que solo hablan inglés. A raíz de que está sucediendo lo de pues más que nada el año pasado y este año que se ha visto más los movimientos migrantes hacia México, sobre todo en las fronteras, los mismos responsables de las oficinas de la coordinación de inglés tiene, que es el PRONI local, tiene 11 oficinas en todo el estado. Entonces, esas oficinas tienen supervisores, que son los que van y observan las clases de inglés, trabajan con los asesores y tienen responsables, que son el encargado, no sé, en Matamoros hay una oficina y hay una persona que está encargada, que es quien nos comunica a nosotros todo lo que está pasando para nosotros poder tomar acción, y los supervisores. Sobre todo en la frontera, las oficinas de inglés hacen actividades con los teachers para ayudarles a integrar a los alumnos migrantes a las escuelas. No se ha establecido como una práctica oficial porque el programa se maneja por reglas de operación y en las reglas de operación aún no se incluye una acción para los niños migrantes, pero el estado o la entidad como tal, sí, en la zona fronteriza, sí se están tomando acciones para poder ayudar a los maestros que tienen ese tipo de situaciones, o incluso los mismos maestros dicen, yo tengo un niño migrante, estoy haciendo esto, y lo comunican con otros maestros. Ya. Están en la primera etapa de conocimiento de evaluación. Excelente, muy interesante. No tengo ¿cómo se le llama? La lámpara mágica de Aladino ni nada, pero quiero imaginar, Lore, si tuvieses la oportunidad con el gobernador, con el presidente, con la presidenta, con la ONU, con quien tuvieras que hacer alguno o varios ajustes para que el sistema educativo en el área de inglés pues pudiera tener mejores resultados, ¿qué propondrías, Lore? Todo. No, una modificación a las reglas de operación. Yo sé que las reglas de operación se crean a través de las leyes y pues por lo general los cambios que hay en las reglas de año con año son muy pequeños, pero yo creo que lo primero que haría sería pedir que se hiciera un cambio o una reforma a la matriz de indicadores de resultados del programa, porque el programa se creó en su momento con características muy similares a español y matemáticas. Okay. Entonces, muchos de los indicadores que aún tenemos eran indicadores que se tomaban para español y matemáticas. Entonces, no nos están mostrando realmente el avance, porque aquí te piden metas numéricas cuando realmente deberían de ser metas en alcance o metas en resultados. Entonces, pues yo muy fácil te puedo decir, claro, yo certifiqué a 250 alumnos. No te estoy diciendo que sí alcanzaron el nivel, pero yo lo certifiqué y ya cumplí la meta. Entonces, yo lo que haría sería pedir una reforma a esos indicadores para que realmente pudieran evaluar los resultados del programa. Para que dijeras, como están ahorita, el programa puede seguir funcionando por muchos años y realmente a lo mejor no se van a ver bien los resultados. Pero si tú cambias la matriz de los indicadores para que te dé resultados reales o que te muestre realmente un avance, entonces
tú podrías ya, pues el programa en sí es una política pública y las políticas públicas cuando funcionan se dejan igual. Cuando no funcionan se tienen que hacer reformas y las reformas se hacen a través de las evaluaciones. Tú evalúas al programa y en el programa tú puedes ver, esto no está funcionando, hay que modificar esta parte. Okay. Y entonces se hace una adecuación a esa política pública y sigue funcionando. O de plano dices, ¿sabes qué? Todo lo que estás haciendo no funciona, vamos a quitar y vamos a crear una nueva política. Entonces, el programa de inglés siempre ha estado en nivel medio porque los indicadores nunca se han modificado. Entonces, si se hiciera en las reglas de operación las modificaciones a esa matriz que realmente te pudieran decir, certifiqué a tantos niños y de tantos niños, tantos alcanzaron este nivel, entonces tú ya podrías decir, algo está fallando porque los niños no están alcanzando el nivel. Entonces, lo primero que yo haría sería, por favor, revisen la matriz de indicadores y cambien lo que se tiene que hacer, que metieran más acciones para beneficiar a los niños, porque a pesar de que yo sé que necesitamos tener teachers preparados y teachers capacitados, mucho del presupuesto se va en eso. Y realmente quienes deberían de obtener el beneficio son los niños. Y a veces para un niño, se hizo un concurso y una certificación. Sí. Y entonces realmente no se está viendo el beneficio del inglés en las escuelas. Entonces, que se direccionara más presupuesto a las acciones que se trabajan con niños en vez de a las acciones formativas. Yo entiendo que las acciones formativas son muy importantes, pero el niño necesita recibir el beneficio directo, porque el objetivo es que los niños aprendan. ¿Y cómo va a demostrar un niño su conocimiento si nunca se le expone a actividades en donde ellos puedan utilizar el conocimiento que tienen? Entonces yo creo que también un cambio sería que se les diera más presupuesto a las acciones para trabajar con niños, que se pusiera el inglés como una materia oficial, no como una materia, pues al ser un programa, sí, pues es un programa. Realmente si el Estado no quiere el programa, lo puede eliminar. Sí. Entonces, que fuera una materia oficial y se le asignara un poquito más de tiempo. Muy buenas propuestas, Lore. Esperemos que algún momento... que alguien las escuche. Que alguien las escuche y las ponga. Continúo con la lámpara y el mago de la lámpara te ha dado autorización de hacerle una pregunta a Lionel Messi. ¿Qué le preguntarías a Lionel Messi si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta? Fíjate que yo le preguntaría por qué se niega a hablar en inglés. Wow. Porque yo sé que Lionel Messi sabe inglés, okay, porque ha tomado clases de inglés. Okay. Y me da mucha curiosidad que al haberse mudado a un país donde el idioma es el inglés, se niegue a hacer entrevistas en inglés o se niegue como que a hablarlo, ¿no? Siempre, yo he escuchado a veces que sí dice una que otra frase en inglés y su pronunciación es muy bonita y habla muy bien. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué te niegas a utilizar el idioma? ¿Habla también el inglés como juega con la pelota? ¿O no, nunca. Quiero platicar porque sé que es un personaje que sigues. Yo no sabía que hablaba inglés. Yo pensaba que no hablaba inglés y que por eso él no lo hablaba. Inclusive Cristiano Ronaldo en una de sus entrevistas dice que él le traducía y también dice que él le contestaba en inglés. Esa es la percepción que yo tenía de Lionel Messi, porque la verdad no lo sigo, no lo investigo. Entonces, tú nos dices, y si Lore lo dice, es porque es cierto, Messi habla inglés. ¿Qué le encuentras tú de valores a Messi que quisieras que los alumnos lo tuvieran en las aulas? ¿Qué le encuentras a esta persona? Bueno, primero que nada, la disciplina. O sea, porque en el fútbol él es muy disciplinado. O sea, él entrena, pues toda su rutina es como, es como si yo dijera, yo quiero ser la mejor en esto, y para ser la mejor en esto, pues tienes que trabajar. Messi quiere ser el mejor del mundo, y él tiene su rutina bien establecida. Entonces, yo sí quisiera que todos los alumnos dijeran, voy a ser disciplinado y voy a aprender inglés, porque el inglés me va a ayudar en esto. Entonces, esa sería la primera cosa, de que la disciplina o el enfoque que él tiene en alcanzar la meta que él se propone. Y aunque no sea el inglés, pero que se propongan de que yo quiero ser el mejor en artes o el mejor en este deporte o lo que vayan
como el mejor en matemáticas, que yo les digo a mis compañeros, conozco a un maestro que te embobas viendo sus clases de matemáticas. O sea, que ellos tengan como esa disciplina o ese enfoque en lo que quieren. Otra de las cosas que yo veo en Messi que a mí me gusta mucho es que él, por ejemplo, valora mucho su cultura. Entonces, a pesar de que él está en otros países, él siempre es como, yo conozco mis raíces y trata de presentar sus raíces al mundo, ¿no? Que también en alguna entrevista dijo que él no hablaba inglés por eso, porque él era argentino. Ok. Entonces, el que tú tengas presente quién eres, tu identidad, eso siempre te va a ayudar a que no pierdas, tengas siempre los pies en la tierra, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría que los alumnos entendieran, que el que tú aprendas inglés no quiere decir que vas a dejar de ser mexicano, sino que puedes llevar tu cultura mexicana a otros países y que conozcan cómo se vive en tu país. Entonces, eso es algo que yo siempre he querido que mis alumnos entiendan, que yo veo en él y que me gustaría que ellos también lo tuvieran. ¿Hay algún momento de la carrera de Lionel Messi que te haya a ti conmovido? ¿Alguna que recuerdes que tú digas, esto fue lo que me hizo a mí, pues seguirlo más, estar más al pendiente? ¿O cómo fue que inició todo? Pues es que, digo, yo empecé a trabajar desde muy chiquita. Yo antes de trabajar, pues pasaba mucho tiempo en familia. Ya después empecé a trabajar y ya era como que, ah. Pero en mi familia siempre han sido muy fans del fútbol porque el esposo de mi tía era jugador profesional. Entonces, pues íbamos a ver sus partidos obligados, pero los íbamos a ver. Y así te empieza a gustar el fútbol. Entonces, yo era muy, muy fan y estaba enamorada de Rafa Márquez. Entonces empiezo a ver los partidos de Rafa y veo que hay un muchachito que es joven, que es apasionado y que juega muy bien el fútbol y pues aunque yo no entiendo mucho los términos y todo, pues yo veía jugar a mi tío y yo decía, así se juega el fútbol. Veo a Rafa Márquez y yo decía, Rafa Márquez juega mejor que mi tío, entonces me gustaba mucho cómo jugaba. Y después veo a este muchachito que es joven y que tiene como que toda la pasión del mundo y empiezo a ver que hace movimientos que otros jugadores no hacen o que a veces no estaba haciendo movimientos pero que es muy observador. Entonces cuando yo empiezo a ver todo eso yo digo, ala, ese está raro. Y entonces lo empiezo a ver y empiezo a ver cómo juega y me gusta. Y yo dije, creo que Rafa Márquez se va a ir de mi vida y va a venir este muchacho que después supe que era Lionel Messi y me hice fan del Barcelona. Y entonces empecé a ver por mí, por mi gusto, los partidos y empecé a amar como Messi. O sea, el juego en sí, el partido, a mí me gusta mucho verlo a él, cómo se mueve en la cancha. O sea, cómo hace, como de repente sí está caminando, pero ya que te pones a observarlo, realmente está como que haciendo pues no sé, está mentalizándose. Me imagino que alguna vez viste The Good Doctor, que está el doctor y en la pantalla sale todo lo que está pensando. Yo me imagino que en su mente así se ve y está como que ideando qué es lo que va a hacer para hacer el pase perfecto o meter el gol perfecto. Entonces me acuerdo mucho cuando le hizo un redoble al Real Madrid en los últimos minutos y cómo lo abucharon, pero era el más feliz del mundo porque en su competencia y en su mundo dijo, yo lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Entonces eso es lo que me gusta de él y por eso yo lo empecé a ver. No te voy a preguntar porque la respuesta va a ser obvia de quién es el mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero la gente es un debate, algunos hasta llegan a pelear Sí, por sí, ese, sí. por ese, por tener la razón de decir quién es y por qué y empezar a comparar. Y precisamente ahorita lo mencionabas en los indicadores. Queremos que los indicadores de español sean iguales a los de matemáticas y a los de inglés. Y las cosas no funcionan así. No. ¿Qué opinas tú de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo ve una fan Messi a la postura de Cristiano Ronaldo? Hablando en este tema de que la gente los compara y los seguirán comparando. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, digo, yo obviamente si me dan a escoger, siempre voy a elegir a Messi por todo, porque hasta físicamente se me hace una persona más atractiva, pero Ronaldo es muy bueno. O sea, Ronaldo juega bien, tiene otro estilo, tiene otras técnicas. No quiere decir que porque para mí Messi es el mejor, Cristiano no sea bueno. Yo pienso que Cristiano es muy bueno,
que Cristiano ha demostrado también muchas cosas que a veces Messi no tanto en cuanto a los hábitos. Por ejemplo, yo sí veo a Messi de repente tomándose una coca, ¿no? Sí. Y que Cristiano siempre trate de mostrar, al menos frente a la cámara, ya en su vida privada, quién sabe, pero demostrar como que buenos hábitos, tratar de ser un buen ejemplo. Siento que eso también es algo que él tiene y que es muy bueno, que no solo juega bien fútbol, a lo mejor no tiene las mejores técnicas, pero es un jugador de lujo y que quisiera yo poder jugar al menos un poquito como él. Pero creo que más que el juego, yo lo que noto en él son sus hábitos y lo que él trata de demostrarle a la juventud. O sea, yo siento que Cristiano, Messi es muy bueno, tiene muchos valores, yo creo también que es una buena persona, no lo conozco, no puedo decir de qué nombre es súper bueno, pero lo que refleja se ve que trata de ser un buen ejemplo, pero Cristiano lo hace en exceso, como que siento que él trata de demostrar o de tratar de mostrar ante el público cómo debe de ser una persona en cuanto a disciplina, en cuanto a hábitos, para que los niños también tengan otro tipo de ejemplos, no que se vayan siempre con lo que ven en las películas o en la tele, sino que digan, yo también quiero tener esta disciplina, también quiero ser saludable, quiero jugar así. Creo que eso es algo muy bueno de él, que a veces a Messi le falta un poquito. He escuchado, y como tú dices, detrás de cámara no sabemos, pero en cámaras hemos sabido que Cristiano y Messi no son rivales. No. Se dicen que no han tenido la oportunidad a lo mejor de comer, de cenar juntos, pero que no se ven como rivales. Creo que la rivalidad está más en la gente. Quiero llevar esto al tema magisterial. Yo te considero de verdad una muy buena maestra de inglés. No voy a decir que la mejor de inglés porque tengo a mi esposa y no vaya a ser, pero gracias. Quiero pensar que en el gremio existe eso, así como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Lorena, y luego te empiezan a comparar o alguna maestra tiene celos de ti. Eso es muy común en las escuelas, sí. Y más en un sistema tan cerrado como es el sistema de inglés, donde pues hay una competencia a lo mejor un poco más cerrada. ¿Cómo hacerle, Lore, a las críticas, a los señalamientos, a las comparaciones, para que no te afecten a ti en tu vida? Y ahora en el otro lado, que es diferente en el tema administrativo, ¿cómo le haces, Lore, para llevar esa paz, esa tranquilidad y que esto no te afecte? Llorar en el baño. No, fíjate que yo lo he vivido más, no sé si sea porque a lo mejor entre teachers no pasamos tanto tiempo juntos. Claro que sí hay comparaciones y de repente, pero las comparaciones más que nada son como que, ay, es que esa teacher trabaja un chorro y luego si a mí me toca estar en ese grupo voy a tener que también trabajar. Creo que es más en eso, como de que tengo que echarle ganitas porque esta persona le está echando ganitas y si no después a mí me van a decir. Yo creo que en las escuelas, entre los teachers no sucede tanto eso de compararse porque tenemos muchos grupos, o sea, no estamos en el mismo grupo, tenemos muchos grupos, tenemos muchas escuelas y no pasamos mucho tiempo juntos, entonces muchas veces tú no te das cuenta de cómo trabaja el otro maestro. Creo que la comparación es más entre los maestros de grupo porque a lo mejor ellos sí están ahí todo el día, entonces pues yo quiero ser el mejor de cuarto, ¿no? Y entonces a mí no me gusta cómo es ella, o sea, pasan más tiempo juntos. Okay. Nosotros que no pasamos tanto tiempo juntos, sí existe, porque pues sí hay escuelas, sí me pasó una vez, de que ellas ya tenían mucho tiempo en esa escuela y pues llegué yo como nueva y sí fue como que al principio yo ni siquiera sabía con quién hablar o con quién juntarme porque no era muy bien recibida, ya después fue cambiando la situación. Incluso hasta me sacaron notas en el periódico y yo así de, oigan, pues yo ni las conozco, ¿qué onda? Pero ya después te vas acostumbrando. Y no lo he notado tanto en inglés que suceda eso como acá en el área administrativa. En el área administrativa, como ya es como más de cuidar tu lugar, de tratar de que son muy celosos con sus cosas, a veces no te quieren compartir la información, son muy envidiosillos, como que, ay, es que a ella el jefe le dijo esto,
pues yo también quiero que me lo diga, ¿no? Ya. O le dijo eso porque es su favorita. Yo lo he visto más en el área administrativa, no solo en mi área, sino en todas las áreas de educación o de cualquier otra secretaría, que con los teachers. Pero con los maestros de grupo sí lo vi mucho en la primaria. Porque, por ejemplo, yo daba con y fíjate que se va a ver a lo mejor muy mal, espero no me funen, pero lo veía más con las maestras que con los maestros. Los maestros, ellos eran bien relajados. A mí me gustaba mucho trabajar con los maestros y yo siempre pedía de que no, hombre, a mí denme los grupos de ellos. Porque luego cuando trabajaba con las maestras, siempre llegaba una que te decía, ¿ya viste lo que hizo aquella maestra? Y no, es que nosotros tenemos que hacer esto, esto. Y luego ibas al otro y te decían, y tú a veces querías dar la clase y te estaban pasando el chisme, ¿no? Y tú así de, yo solo quiero venir a dar mi clase, Sí. o sea, no me importa. Pero cuando se veía la comparación, era cuando una maestra de grupo te decía, no, hombre, es que tú das mejor la clase que la teacher del año pasado. Entonces ahí sí te quedabas como que, Sí, y no ajá, sabes qué contestar. sí, o que cuando los niños te decían, ay, teacher, con usted sí aprendo, con la maestra, entonces ahí como que no sabes qué hacer, entonces yo lo único que hacía era como que no, acuérdense que todos somos diferentes, tú no aprendes igual que el otro niño. Ah, bueno, sí, dije, yo no enseño igual que otra maestra, ella también es buena. Entonces tratas como de tratar de que los niños no tengan ese sesgo, porque a lo mejor le puede volver a tocar la teacher, Sí, ¿no? es correcto. Entonces, ahí es donde tú ves la comparación, pero tanto entre teacher contra teacher, pues yo no me ha tocado mucho ver así como que ese celito o esas envidias, no tanto. Lore, ha sido un tiempo maravilloso el platicar aquí contigo. Estoy muy contento. Te puedo seguir preguntando muchísimas cosas, pero quiero terminar con una pregunta que yo considero, al igual que todas, muy importantes y sobre todo Ujú. las respuestas que tú me has dado, es conocer tu concepto, tu definición de grandeza. ¿Qué significa ser grande para ti? ¿Una persona es grande? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es ser grande para Lore? Pues yo creo que una persona es grande cuando logras hacer que, bueno, yo como maestra, yo me considero que fui exitosa o que fui una gran maestra cuando veo que al menos dos, tres de mis alumnos se enamoraron del inglés. O sea, que empezaron ellos a querer usar el inglés. O cuando veo que al menos dos o tres de mis alumnos empezaron a tener más empatía con sus compañeros y a ser mejores personas. Ahí es cuando yo digo, no, entonces sí la armé. Yo tengo una experiencia cuando yo estuve trabajando en Colombia. Yo en Colombia trabajé en una escuela pública, en una colonia que se llamaba Colonia de Riesgo, donde a mí no se me permitía ir caminando del metro a la escuela porque probablemente me podían asaltar o algo me podía pasar. Y cuando esa sí fue una experiencia que a mí me dejó como mucho, me marcó mucho el corazón y cuando yo regresé a México cambié completamente mi forma de enseñar por eso que yo viví. En esa escuela donde yo estaba, trabajábamos un proyecto que se llamaba Aulas de Inmersión, donde los niños que estaban en el turno matutino, en el vespertino, estaban 2, 3 horas en el salón de inglés tomando clases de inglés. Este, bueno, se llamaba inglés a través de cultura. Entonces había personas de todos los países que hablaban inglés. En este caso, pues yo como mexicana, pues por la frontera te aceptaban como mexicana. Entonces tú enseñabas inglés a través de la cultura mexicana, entonces las recetas y eso. Y algo que a mí me marcó mucho fue que como era una escuela de muy bajos recursos, en una zona de mucho riesgo, donde se hacían visitas de la policía cada 2, 3 días para revisarle a los niños y les sacaban drogas, les sacaban cosas, iban y decían, es que me tengo que llevar a este niño porque ayer entró a robar a esta casa y entonces tú decías de que... Y la maestra que estaba, o sea, yo era auxiliar de una maestra, teníamos una maestra titular, ella daba las clases principales y ya yo con las cosas mexicanas le seguía. Y ella le decía a los niños que en el lugar en donde vivían y el contexto en el que estaban, ellos nunca iban a llegar a la universidad, que para qué le echaban ganas. Wow. Entonces a mí eso era como que
¿cómo le vas a decir eso a un niño, no? Y los niños no querían aprender y estaban desmotivados porque ellos mismos me decían, ay, teacher, sí, como que ya ni voy a estudiar más, ya hasta aquí voy a llegar. Entonces, pues obviamente yo sí sentía bien feo y empiezo yo a través de mis clases a acercarme a ellos, a platicar. A veces ni les daba clase, me la pasaba platicando con ellos y la maestra se enojaba bastante. Yo me acuerdo hasta me la tuvieron que cambiar porque peleábamos un chorro. Este, pero pues trataba de motivar a los niños y de decirles que algo iba a lograr. Y hace como 2, 3 años me llegó una solicitud en Facebook de uno de esos niños. Pues lo acepté. Y de repente me dice, ese niño tenía un poco de dificultad en el aprendizaje. Tenía como 2 o 3 años de diferencia con sus compañeros. Entonces, él batallaba mucho para aprender español, matemáticas, lo básico, y el inglés se le dificultaba un poco más. Pero hacía, o sea, él le echaba muchas ganas. Y la maestra específicamente a él le decía que no la iba a armar. Entonces me llega la solicitud y luego me escribe en inglés, como pudo, pero en inglés, y me pone que estaba muy contento de haberme conocido y que quería decirme que había terminado no solo la secundaria, sino que había terminado la prepa, que estaba en una como algo técnico que le iba a dar para poder hacer un oficio y que además ya tenía trabajo, que trabajaba empastando libros. Entonces me dice, si usted no me hubiera dicho eso, de que yo podía hacerlo, pues yo hasta la secundaria hubiera llegado, porque esta maestra siempre me dijo que yo no iba a poder, entonces yo pensé que yo nunca iba a poder hacer nada y que iba a vivir siempre con mis papás. Entonces cuando él me dice eso, yo dije, bueno, considero que fui exitosa al menos en ese lugar por ese único niño que logró motivarse con algo que yo le pude decir. Entonces yo creo que una persona es grande cuando logra, al menos en una persona que conoció, dejar una huella que haga que esa persona tenga una vida mejor. Lore, muchísimas gracias por tu definición, por contarnos esta historia, por abrir tu corazón. Quiero decirte que para mí y seguramente para muchos que nos están viendo, tú eres grande, Lore. Ay, gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Lore, por aceptar la invitación, y sé que esta es la primera de muchas pláticas que vamos a tener próximamente aquí en este podcast. No, hombre, gracias a ti por invitarme.